Muy buenas noches, amigos de Facebook. Otra vez estamos aquí haciendo una edición especial sobre crónicas. Me acompaña Belén Esmole, nuestra reportera. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez y quería empezar hablando sobre este tema, Belén. Ayer vimos la primera parte de una historia que, si ustedes sintonizaron su noticiero de Univisión en la noche, vieron que fue una historia excelente. Una investigación de más de un año que finalmente dio los frutos, porque expusimos este caso de uno de los estados donde más hispanos han sido afectados por los abusos de padres de la Iglesia Católica. Belén, buenas noches. Cuéntanos cómo te sentiste después de que llegamos a ver esa primera parte de tu investigación. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, audiencia de Facebook. ¿Cómo me sentí? La verdad es que fue una investigación, como bien decías, trabajamos durante un año. Fue mucho trabajo el que hubo detrás de lo que ustedes pudieron ver ayer. Hoy tenemos otra parte, mañana tendremos otra. Realmente creo que es una producción estelar de Noticias Ya y Univisión que nos permitieron viajar, entrevistar a las víctimas, entrevistar a expertos, tanto desde el lado psicológico como a las autoridades también. Es una investigación que no se había hecho antes y que por primera vez las víctimas están hablando frente a nuestras cámaras. Bueno, Belén, para aquellas personas que nos están sintonizando y que de pronto no tienen un poco claro qué fue lo que hicimos, pues ayer nosotros decidimos empezar esta serie de crónicas. Se llama Niños del Silencio y es una serie donde estamos investigando estos abusos por parte de padres a hombres y mujeres, hoy adultos ya, que sucedieron por más de 6 décadas, ¿no, Belén? Así es, datan desde 1940. Pero claro, lo que dice la ciencia y también los psicólogos lo confirman es que una víctima de abuso tarda 30 años, Juan Carlos, en salir a hablar sobre lo que sucedió, sobre todo cuando son hombres, porque hay un poco de tabú. El hombre no se anima tanto como la mujer a hablar sobre estos abusos sexuales. Bueno, ayer expusimos la primera parte, que era precisamente estos abusos que estaban ocurriendo en Nuevo México. Se hablaba de que la mayoría de los casos eran de niños hispanos. Hoy explicamos el porqué en la serie, ¿no? Exactamente, el porqué. Porque parte de nuestra religión y nuestra cultura como hispanos podría haber permitido que esto se permaneciera en silencio durante tantos años. También vamos a analizar los lazos de corrupción dentro de la Iglesia y cómo la Iglesia Católica tenía sus lazos con diferentes organizaciones y organismos de las autoridades locales y que esto justamente permitió que estos abusos quedaran en silencio durante más de 6 décadas. Nosotros, ahí están viendo un poco de las imágenes de la investigación. Todos los que ven ahí son papeles de expedientes judiciales que salieron a la luz el año pasado. Son exactamente 3 sacerdotes, el resto permanecen bajo confidencialidad judicial y ahí en esos papeles está todo. Cuántas víctimas reportaron sus abusos, cuántas iniciaron acciones legales, cómo fueron estos abusos, qué fue exactamente lo que estos sacerdotes hicieron con estos, en ese momento, niños. Algo para destacar, ayer en la primera parte hablamos de que muchos de estos abusos fueron perpetrados bajo el mandato de Robert Sánchez, el primer arzobispo hispano de los Estados Unidos. Como ustedes saben, estuvo 20 años como líder religioso y aparte de todo, él también estuvo involucrado en un escándalo con 3 adolescentes. Así es, un escándalo que vio a la luz en los medios y por esto este arzobispo hispano tuvo que resignar a su posición. Esto fue en 1993, pero la importancia, ¿no?, de que era el primer arzobispo hispano y a pesar de que él estaba al mando de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Nuevo México, aún así estos abusos seguían sucediendo y le seguían sucediendo a los niños de nuestra comunidad. ¿Cuál es la razón de la que estamos haciendo esta serie especial? Pues obviamente, primero, para que nos demos cuenta de que ya es la hora de no callar más estos crímenes. Y segundo, no estamos diciendo de que toda la Iglesia Católica es mala, sino que simplemente hubo un episodio negro en la historia de la Iglesia Católica que ahora están surgiendo todos estos casos. Lo vimos en Nueva York, lo vimos en Filadelfia, lo hemos visto en Denver, Colorado, y ahora en Nuevo México. ¿Y por qué nos enfocamos en Nuevo México? Porque la mayoría de las víctimas eran hispanas y que finalmente hoy, en el 2018, después de décadas de silencio, salen a la luz pública a decir, a mí me ocurrió estas cosas. Así fue. Fue muy difícil hablar con las víctimas también porque todavía existe ese tabú. Nuevo México es un estado muy chiquito, todos se conocen entre todos. Entonces estaba un poco ese miedo, ¿qué pasa si yo salgo a hablar de mi abuso? ¿Lo va a saber mi vecino? ¿Lo va a saber mi familia? ¿Lo va a saber mis amigos?
nosotros hablamos con muchísimas víctimas. El 80% de ellas al final se quiso retractar de dar la entrevista justamente por el que dirán. Claro, lastimosamente nosotros nos adelantamos en la cultura hispana a juzgar y no nos damos cuenta de que esto fue un crimen que afectó la vida de muchos. Y por supuesto, también viene la parte psicológica y por eso hoy hemos invitado a este Facebook Live al doctor Frank Clavijo para que nos acompañe y nos explique un poquito sobre estas repercusiones y sobre todo las consecuencias de que viven estas víctimas de callar estos abusos o un abuso en general. Sí, sobre todo durante tantos años, ¿no? Porque ellos lo callan, no lo hablan con nadie y en algún momento sale a la luz con alguna conducta que ya hablaremos con el psicólogo, él nos explicará mejor de qué se tratan estas conductas que suceden después de varios años. Bienvenido, doctor Clavijo. Primero que todo, hablemos de la culpabilidad. ¿Por qué sienten las víctimas, que son víctimas, ellos no son el victimario, por qué se sienten culpables de los abusos que ellos sufrieron? Juan Carlos, es importante tener en cuenta que muchas veces las víctimas se sienten avergonzados y culpables por este hecho en la que ellos fueron víctimas, porque muchas veces no se dan cuenta que de alguna manera ellos fueron utilizados, fueron abusados. Y se escuchó mucho que algunas veces la familia o familiares o personas tienden de manera indirecta a culpar a la víctima, es decir, ¿qué hiciste? ¿Lo provocaste? Y dices algún tipo de insinuación, y ellos crecen con esa idea de que de alguna manera de repente ellos pudieron haber provocado este tipo de abuso sexual. Por otro lado, también es un mecanismo de defensa, porque aquí hay como un manto encubierto que trata de protegerse a sí mismo, por eso es la vergüenza y la culpa, es decir, y lo que menos quieren es hablar de esa situación, porque muchas veces de repente quisieron hablar con alguien cuando fueron a niños o adolescentes y simplemente dijeron, no te creo. Entonces, eso genera toda una serie de disfunciones disociativas que nosotros manejamos a nivel psicológico, es decir, como que esto va a afectarles de alguna manera su credibilidad con ellos mismos, es decir, realmente fue lo que me pasó, no puedo creerlo, o de repente estoy confundido, mi mamá me dijo que no me creía, que eso no podía ser, porque de alguna manera los sacerdotes tenían una imagen espiritual intachable, es decir, por eso que muchos padres confiaron en los sacerdotes de la iglesia, porque eran personas intachables. Lo que menos alguien podía imaginarse que un personaje de la iglesia podía llegar a cometer este tipo de actos tan humillantes para un ser humano. Ahora, en los 3 casos de víctimas que nosotros entrevistamos, todos mantenían un cierto mismo patrón. Era el sacerdote el que había realizado el abuso hacia el menor, y esto sin ejercer ningún tipo de fuerza. ¿Por qué cree usted que un abusador puede hacer este tipo de actos? ¿Es para conseguir cierto tipo de control sobre la víctima? ¿O por qué es que ellos simplemente están haciendo el abuso hacia el menor y no lo están obligando al menor a que le realice los actos a él? Bueno, básicamente se trata aquí de una relación que ellos establecen de poder y control. Y por eso, y muchos de estos casos se han dado dentro de un contexto donde en seminarios o internados, escuelas, donde había ese tipo de relación de poder y control, o lo que nosotros conocemos los monaguillos, entonces que ellos están realizando un tipo de acto religioso, voluntariado, entonces, y empezaron a crear una situación de confusión, es decir, como que era una forma de expresar afecto, amor, cariño, y ellos lo recibieron en algún momento de esa forma, que era una forma de expresar afecto, cariño. Entonces, y muchos de estos niños probablemente provenientes de hogares disfuncionales, carentes de afecto y de amor, entonces creyeron que era parte de este reconocimiento que venían dándole estos sacerdotes con ciertos privilegios que tenían, pero siempre ellos tratando de decirle que eso quedara en silencio, entonces que no tenía por qué salir de allí. Es decir, ellos manipularon mucho estos sacerdotes, que sabemos que son pocos, no podemos generalizar, como dijo Juan Carlos, no estamos hablando del total de la Iglesia Católica, solamente de un sector de personas que terminaron este tipo de actos humillantes. Y aquí hay que diferenciar a lo que son los pedofílicos de los abusadores sexuales, porque los pedofílicos se enfocan mucho más en los niños, que son más vulnerables. El abusador sexual va mucho más hacia lo que es
un adolescente o preadolescente. Entonces ya hay otro tipo de actos sexuales, de abuso sexual. Ahora, aquí hay situaciones también en las que ellos han vivido por años con lo que es el celibato forzado, porque nosotros sabemos que ellos los forzaban a mantener un tipo de abstinencia sexual. Entonces, o en algunos casos se menciona ahora, después de una serie de investigaciones que se han hecho, que muchos de ellos han tratado de encubrir aquí una homosexualidad o su propia pedofilia a través de lo que es la actividad que ellos venían ejerciendo en el sacerdocio. Creo que es importante esto de que usted nos recalcaba, el perfil de la víctima. Por lo que nos decían, hay dos. Está el niño que es muy católico y que era monaguillo y por eso el sacerdote abusaba de ese poder que tenía. Y también al que venía de una familia disfuncional, que no tenía ese cariño, que no tenía esa comprensión en la casa y que no tenía esa comunicación con los padres para decir, mamá, papá, esto me está pasando. Efectivamente, y eso es lo que muchas veces durante muchos años todavía se ha mantenido la sexualidad como un tabú, un tema que ni siquiera se hablaba en la familia. Es decir, por eso es que callaban, porque no había suficiente información. Y probablemente algunos padres escucharon en algún momento escuchar de sus hijos cuando de alguna manera han sido manoseados sexualmente, pero ellos generan una cierta confusión. No creo que te haya manoseado o tocado con una mala intención. De repente es porque te está mostrando un tipo de afecto, cariño, y no le daban credibilidad al niño o a la niña. Lo que es diferente ahora que sí estamos dándole credibilidad y al contrario, vamos a darle ese incentivo y esa credibilidad a ese niño, a esa niña, cuando nos comenta sobre un caso de abuso sexual. Entonces aquí hay toda una serie de situaciones que tenemos que tener en cuenta, cómo es que muchos sacerdotes detrás de estas sotanas han podido ocultar este tipo de comportamientos sexuales insanos. Entonces, y que lamentablemente se encubrió, como decía Juan Carlos, durante décadas se encubrió. Entonces, en lugar de darles la terapia adecuada para que esto no vuelva a ocurrir, sin embargo, esto reincidían una y otra vez. Y recordemos que un pedofílico, que es un trastorno mental, no tiene cura, es un trastorno mental que no es como una enfermedad que recibe un tratamiento o un medicamento y ya se curó, sino que gracias con las personas pedofílicas, y vale aquí las personas una segunda oportunidad, que con el tratamiento puedan ellos controlar esos impulsos aparentemente incontrolables de atracción sexual hacia menores de edad. Entonces, pero siempre y cuando también hay que tenerlos alejados de los menores. Entonces, y esa es una situación, un escenario que no se dio en la iglesia, que si se hubiera alejado de alguna manera a estas personas con este tipo de trastornos de ese escenario donde habían niños de por medios o adolescentes, no se hubiera repetido esta historia una y otra vez. Por eso que tenemos sacerdotes en la que han repetido la historia del abuso sexual, de la pedofilia, y una y otra vez. Es decir, estamos hablando de muchos casos con muchas veces un solo involucrado. Doctor Clavijo, algo que nos puede hablar sobre las consecuencias mentales, porque la mayoría de estos abusos ocurrieron a personas de corta edad. ¿Cuáles son las consecuencias mentales? Porque estamos viendo que estos adultos, décadas después, empiezan a hablar, pero ellos cuentan su experiencia personal y dicen que toda su vida fue destruida desde ese momento. ¿Qué debe usted, qué cree que los padres deban hacer cuando se enfrenta a una situación como esa? Y pues hablemos en general de cuando las familias enfrentan una situación de abuso intrafamiliar y también pues obviamente en este caso por parte de una persona con poder como un sacerdote. Juan Carlos, el abuso sexual es una de las experiencias más humillantes que puede haber tenido un ser humano. Y las secuelas psicológicas pueden darse a mediano, a largo plazo. Inclusive puede haber una serie de sintomatología que pueden presentar a algunos niños que han sido abusados sexualmente y que nos pueden indicar de alguna manera que puede haber habido algún caso de abuso sexual. Cuando se da el abuso sexual en los niños, básicamente empiezan a tener problemas para comer, para dormir, tienen pesadillas, y son muy pequeños, se orinan en la cama, en algún momento ya habían controlado ellos sus esfínteres, entonces tienen miedo a estar con la persona que está con el abusador. Entonces empiezan a tener desconfianza, a llorar de la nada,
son síntomas que pueden presentarse inmediatamente dentro de un niño que es abusado. Cuando se da en la adolescencia, un niño cuando ha sido abusado va a presentar también algunas dificultades, relaciones interpersonales. Empieza a odiar su cuerpo, su autoestima se ve afectada. Muchas veces se quieren automutilar, se hacen daño a sí mismo, cortándose los brazos, el dorso, las piernas. Algunos empiezan a consumir desde muy temprana edad alcohol, a involucrarse en consumo de drogas o iniciarse a temprana edad sexualmente. Es decir, hay aquí una confusión entre lo que es el afecto con lo que es sexo. Entonces, muchos de estos adolescentes creen que el dar sexo es parte de lo que es dar afecto, amor, cariño. Entonces hay una distorsión acerca de lo que es el tema de la sexualidad. Eso es en los adolescentes, pero esto no queda aquí. Eso es el trauma, la experiencia vivida de este niño que quedó marcado, sigue todavía en edad adulta. Y eso es lo que se desarrolla muchas veces en algunos casos de adultos con lo que yo he tenido la oportunidad de trabajar, que todavía tienen lo que es el estrés postraumático. Es decir, el cerebro quedó marcado y todavía hay una serie de secuelas a largo plazo en las que ellos siguen sufriendo porque siguen reviviendo el abuso que han tenido en su niñez. Y algunos pueden tener hasta depresiones crónicas, algunos tienen dificultades para entablar relaciones interpersonales, en confiar en una persona, una pareja, o simplemente en su intimidad sexual tienen dificultades. Entonces, yo creo que, ya ir redondeando con la pregunta que decía Juan Carlos específicamente sobre los padres, recién ahora, gracias a una serie de estudios que se han hecho e investigaciones, cuál es el impacto psicológico a corto, a mediano y a largo plazo en las personas que han sido abusadas sexualmente, especialmente si han sido niños. Entonces, ahora sí tenemos base para decir que tenemos que cortar con esto. Entonces, yo creo que los padres de familia tenemos la obligación, la responsabilidad de hablar con nuestros hijos desde muy temprana edad acerca de lo que es la educación sexual y el abuso sexual como parte de lo que es la educación sexual, no delegarle la responsabilidad a la escuela que le van a enseñar. Hablar de educación sexual no es hablar de anatomía, de fisiología, es un contexto que se empieza a hablar en casa desde cómo es su cuerpo y que su cuerpo les pertenece, y cuidar su cuerpo, especialmente partes íntimas de ellos mismos, en la que ellos tienen que saber diferenciar cuando alguien, especialmente un adulto o alguien, empieza a tocarlos de una manera indebida o cuando ellos se sienten incómodos. Ellos tienen que saber diferenciar cuando de repente papá o la mamá, cuando están pequeños, los tocan su cuerpo con una intención de aseo, o cuando los llevan al médico, y cuando alguien tiene otro tipo de intención, y que hablen. Y que no tengan miedo a hablar de esto, que es lo que pasaba antes. Es decir, los que son adultos ahora, ¿por qué no hablaron antes? Porque tenían miedo de hablar de esto, porque creían que no solo les iban a culpar, sino que de repente los iban hasta a castigar, porque creían que lo que estaban diciendo o contando eran mentiras. Entonces esto ya ha cambiado y tenemos que darle esa fortaleza a esos niños o niñas, aún todavía que ahora están siendo abusados sexualmente, y lamentablemente de cada 10 casos de abuso sexual infantil, 8 son abusadores que están cerca de la víctima. Es decir, son personas de confianza muchas veces, y lamentablemente lo que se ha repetido con este patrón que estamos hablando acerca de lo que es los sacerdotes. Muy bien. Para finalizar, recomendaciones, doctor Clavijo, para los padres de familia en caso de que de pronto uno de sus hijos les cuente de que fueron víctimas de un abuso sexual, no solo obviamente por sacerdotes de la iglesia, pero de pronto de un familiar o de una persona cercana. Así es, efectivamente, no solamente, por supuesto, dentro de un contexto de lo que hemos estado hablando de un sacerdote, sino cualquier persona que esté involucrada en lo que es un acto criminal como es el abuso sexual. Yo sé que esto genera mucho odio, coraje, ira, de parte de un padre de familia o una madre de familia que se entera que su hijo ha sido víctima de un tipo de abuso sexual. Que diferencia, es decir, que le diga a su hijo o a su hija: no estoy enojado contigo, no estoy enojada contigo, mi coraje, mira, no es contigo. Y no lo vaya a tomar así: estoy enojada por la situación, y al contrario, estoy contigo, te creo, vamos a hacer algo, yo te felicito por esa valentía, porque un niño o una niña que reporta un caso de abuso sexual, o un adolescente, tiene que tener valor. Y eso es lo que tenemos que reconocer de un niño o una niña, el valor que tenga, y como padres tenemos que darle la credibilidad e inmediatamente hacer algo para aislar a ese niño y protegerlo, y
denunciar al abusador para que esto no se vuelva a repetir. Recuerde que si nosotros denunciamos a un abusador sexual, estamos protegiendo a otros niños en el contexto, porque muchas veces si no hacemos nada, esta historia se va a repetir con otros niños u otras niñas. Bueno, ahí estamos viendo el teléfono en pantalla. Llame al 1877-762-7432 si usted tiene alguna denuncia de abuso. Por supuesto, es una línea de ayuda para toda la comunidad. Doctor Clavijo, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Belén, esta noche, ¿qué puede esperar la gente entonces en tu historia? Esta noche en su noticiero local no solo le tenemos un desgarrador testimonio, otro más aparte del que conocimos ayer, sino también, como decíamos, abordamos los lazos de corrupción dentro del Estado de Nuevo México que permitió que la Iglesia Católica pudiera ocultar y silenciar estos abusos sexuales durante casi 70 años más o menos. Algo muy importante, ¿por qué Nuevo México? Porque la mayoría eran casos de personas hispanas, familias hispanas afectadas por estos abusos de la Iglesia Católica aquí en los Estados Unidos. Muchas de estas víctimas se dispersaron, los tuvimos que encontrar en esta investigación. Muchos estaban en estados como Colorado, en California, en muchas partes del país porque querían borrar esa historia negra de su pasado. Entonces ya lo saben, los niños del silencio esta noche en su noticiero nocturno. Con esto nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad. Lo que pasó que yo no entendía por qué tenía que haber hecho eso conmigo. ¿No se lo contó a sus padres? ¿No se lo contó a nadie? Nadie lo supo hasta por 30 años. That all you have to do is as an abuser, is suggest to them, you don't want your mommy knowing this. You don't want your daddy knowing this. That's all you have to say. And they are petrified.